Hola, ¿qué tal? A continuación algunos consejos para la tabulación de datos de una encuesta y su representación gráfica por medio de Excel. Acá vemos un ejemplo de cuestionario donde básicamente es una entrevista a mujeres trabajadoras sin remuneración en la ciudad de Heredia y la idea es determinar dentro del cuestionario total las necesidades de información. En este caso mostramos solo dos preguntas. La primera, que es el rango de edades en las que se encuentra para clasificar a las personas, y el segundo, si hubiera tenido oportunidad de estudiar una carrera, ¿cuál sería? Aquí vemos una pregunta que es cerrada y otra que es abierta, pero donde las respuestas van a ser obviamente alguna carrera y nos van a dar datos al final cerrados. Ok, utilizando Excel vamos a hacer varias cosas. Uno, ubicar en una columna todas las preguntas con sus posibles respuestas. En este caso, como tenemos los rangos de edades, podríamos tener acá los rangos. Y en la segunda pregunta podemos tener acá la pregunta y los posibles valores conforme vayan sucediendo. ¿Cuál es la idea? Tener inmediatamente a la par los totales, o sea la tabulación o el conteo de las respuestas obtenidas. Para eso vamos a utilizar la función contar a, lo cual nos dice por acá que cuenta el número de celdas no vacías de un rango. Entonces cualquier cosa que nosotros pongamos acá nos lo va a contar. Lo interesante es que usemos X o algo así para que no se vea desordenado, pero nos va a contar todas las ocurrencias de las celdas no vacías que tengamos acá. De esta forma, si yo tengo este rango de estas 10 encuestas, me va a contar todas las ocurrencias o todas las veces que yo marque en X en las encuestas en estas casillas. Otra cosa que podemos hacer es utilizar el mismo contar a para ver las ocurrencias. ¿Qué sucede? Cuando estamos tabulando muchas encuestas, a veces nos equivocamos y marcamos más de una vez la casilla, lo cual en este caso, por ser una pregunta cerrada y en la edad, difícilmente podemos tener algo así, ¿verdad? Donde yo tenga en una misma persona tenga dos rangos de edades, lo cual es incorrecto. Para eso también podríamos valernos del formato condicional, donde el formato condicional nos dice que yo puedo resaltar una línea cuyo valor sea mayor o igual, en este caso a 1, y puedo decirle que rellene con rojo claro el texto y el texto en rojo oscuro para que lo resalte. En este caso, cada vez que él tenga cuente 2, nos lo podría marcar. Esto podría ser una recomendación para que nos ayude a encontrar errores. Esto obviamente podría ser 1 en todos los casos, ¿verdad? Porque siempre tenemos que marcar alguna opción. Y nunca serán 2. Entonces esto nos puede ayudar también a la tabulación. Una recomendación es que podríamos agregar más columnas a la tabulación. Simplemente si vamos a agregar 3, la agregamos después de la segunda, básicamente para hacer esto. Insertamos las columnas, podemos volverlas a copiar, podemos copiar esto marcando y arrastrando. De esa forma nos cuenta y nos las vuelve a numerar. Igual forma con las fórmulas, nada más arrastramos y copiamos donde teníamos esto. ¿Qué ganamos haciendo la inserción aquí en el centro y no en los extremos? Que la fórmula se mantiene y siempre me va a tomar el mismo rango. Antes de ver la construcción de un gráfico, veamos cuáles son los elementos que debe incluir. Básicamente debe tener un código, el cual lo identifica como gráfico 1, gráfico 2, ¿verdad? Un código único para identificarlo, un título que debe responder las siguientes preguntas: ¿dónde?, que es básicamente el lugar al que corresponden los datos; ¿qué?, cuál característica estamos mostrando; ¿cuándo?, cuál es el periodo de estudio; ¿cómo?,
la forma de presentar la información y, si fuera necesario, la unidad de medida. La unidad de medida pueden ser en colones, en dólares, en millones de colones, en toneladas métricas, en cualquier unidad de medida que se necesite especificar. Básicamente, cuando estamos hablando de algún tipo de tabulación o gráfico que lo amerite. Luego viene obviamente el gráfico, que es la figura. Puede ser un pastel, un gráfico de barras, un gráfico lineal, un pastel. Tiene que venir su escala, una leyenda si fuera necesaria, los ejes y conceptos si fuera con coordenadas cartesianas, y finalmente la fuente de información que viene al pie del gráfico, donde decimos de dónde fue extraída la información. Una vez que ya sabemos qué información debe incluir un gráfico, la otra gran pregunta es qué gráfico utilizar. Básicamente utilizamos gráficos de barras verticales cuando estamos hablando de series de tiempo, donde en el eje X vamos a utilizar el tiempo, ya sean meses, días, años, y en el eje Y vamos a utilizar cualquier otra medición que acompañe esto. En este caso vienen ingresos y egresos, en este caso vienen dólares, pero vamos a utilizar gráficas de barras verticales cuando tenemos series de tiempo. Las barras horizontales las vamos a utilizar cuando tenemos alguna información cualitativa de algún dato, y en este caso no corresponden a una serie de tiempo. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, países y queremos ver sus ingresos, en este caso en miles, ventas por región de Europa, Estados Unidos y Japón, vamos a utilizar gráficos horizontales. Típicamente hay varios temas aquí, o varias observaciones con los gráficos de barras horizontales. Normalmente se dice que deben ir ordenados de mayor a menor, no como viene este gráfico, sino que debiera ser el de mayor frecuencia arriba y llevando un orden. Sin embargo, algunas veces esto podría también darse ordenado alfabéticamente por esta columna. En este ejemplo, lamentablemente no se ve ninguna de las dos, pero básicamente es una ilustración. En el caso de los gráficos, acordémonos que es una forma visual de mostrar la información que estamos presentando, entonces la idea es que sea lo más clara posible. El otro gráfico que podríamos utilizar es el gráfico de pastel, donde vamos a mostrar en porcentajes del 100% cómo estuvo la distribución, en este caso de las ventas. Entonces vamos a ver, el software fue un 19%, portátiles un 15%, tabletas un 31%, impresoras un 8% y tinta 27%. Esto finalmente nos tiene que sumar un 100%, de ahí que utilizaríamos un gráfico de pastel para hacer este tipo de gráficos. Finalmente vamos a crear el gráfico. En este caso vamos a tomar obviamente los datos que tenemos acá junto con los totales para utilizar el gráfico. Convenientemente nos quedaron estas dos columnas juntas para facilitar el trabajo. Algo que podemos hacer es marcar estas columnas, darle doble clic para que sean un poquito más pequeñas y poder hacer el gráfico en esta área, o simplemente marcarlo y ocultarlo para que no nos distraiga. ¿Cómo hacemos el gráfico? Muy fácil. Marcamos el área, le damos a insertar. Aquí nos va a dar la recomendación de gráficos. En este caso sabemos que va a ser un gráfico de barras horizontales, porque ya sabíamos que esto iba a ser así, porque son datos cualitativos y no son de tiempo. Le damos clic, ya nos trae la información. ¿Y qué datos tenemos acá? Bueno, aquí podríamos ver varias cosas. Uno, no tenemos las columnas ordenadas de mayor a menor.
lo cual obviamente, de acuerdo a lo que habíamos hablado anteriormente, sería un problema porque ocupamos que vengan ordenados de mayor a menor. Entonces, ¿qué sucede? Yo ocuparía que estos datos de acá, que este fuera el mayor, este fuera el que sigue y fuera algo así, ¿verdad? En gráfico. Sin embargo, lo que tenemos es muy diferente, de ahí que no podemos ordenarlo. Lo que pasa es que esta información que está acá, si la ordenamos de esa forma, se nos desordena. Básicamente ya los rangos no corresponderían a nada de lo que nosotros queremos y nos daría una información como rara, porque quedaría primero el rango de 36 a 45, después del 26 al 35, después del 18 al 25, y esto perdería sentido, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo recomendable es ordenar o que quede ordenado con este rango de edades, para que no tengamos este tipo de diferencias o de datos confusos. Siempre, obviamente, lo que queremos es que la información sea lo más limpia para quien está viendo la presentación. ¿Qué sí podemos hacer? Bueno, en este caso parece que si le damos vuelta a la información podríamos tener un mejor efecto. Entonces le podríamos dar clic derecho, formato del área del gráfico, clic derecho, dar formato al eje, y podemos decirle que, vamos a ver, en los datos, acá está, las categorías en orden inverso. De esta forma tenemos la información un poquito mejor. ¿Qué nos hace falta? Bueno, poner acá toda la información que ocupamos. Cambiamos el título porque ocupamos que responda a aquellas preguntas del qué, el cómo, cuándo, y ponemos distribución por edad de mujeres trabajadoras sin remuneración en Heredia. Los datos de cuándo son, bueno, en este caso del 2018. Y ahí no tenemos que poner unidades ni nada de esto porque obviamente se sabe que son personas. Otra cosa que podemos cambiar es que no existen medias personas, ¿verdad? No vamos a tener una tabulación de .5 en este caso. Podemos venir para acá y en los datos, subsección del eje, podemos decirle que las unidades principales son de una en una. De esa forma tenemos esta información tabulada. Ya con esto cumplimos con tener la información de acá, la tabulación y ordenada de alguna forma. Una vez que tenemos el gráfico, bueno, todo esto se puede poner más bonito, ¿verdad? Cambiarle el formato al título, ponerlo en negrita o hacerle cualquier otro tipo de cosas, cambiar el fondo eso queda un poquito feo, pero digamos que se podría poner algo más bonito ahí en el fondo. Y la forma de llevárnoslo de Excel a Word, le damos un copiar, nos vamos para Word, le damos pegar, tenemos varias opciones. Cuando le doy clic derecho puedo copiarlo usando el tema de destino, mantener el formato. Básicamente les recomiendo que lo hagan por imagen. Sí, muchas veces hemos visto que la idea es que estén ligados tanto el Word como el PowerPoint como el Excel para que se muevan dinámicamente. Lo que sucede es que los gráficos a veces se desacomodan, entonces si queremos verlo tal cual va a quedar, utilizamos esta forma. Nos hace falta un dato, o mejor dicho, dos. El primero es el código que habíamos hablado que tenía que tener. Para hacerlo nos vamos a referencias y le decimos insertar título. Lo bonito de esto es que nos lo va a dar automáticamente
y en este caso podríamos poner distribución por edad, básicamente porque ya está el título dentro del gráfico. Podríamos no ponerlo acá, pero nos queda más bonito de esta forma. Podemos escoger siempre los gráficos, el código va arriba, entonces ponemos la selección va encima, podría ser debajo. Si no estuviera el dato que ocupamos, en este caso sí, podemos crear un nuevo rótulo, en este caso no lo ocupamos. ¿Y qué ganamos haciendo esto? Que cuando estamos más adelante en el trabajo y ya estamos trabajando con hacer los contenidos y hacer todo lo demás, nosotros podemos hacer más fácilmente un índice. En este caso podemos venirnos para acá, podemos insertar la tabla de ilustraciones, le decimos que es de gráficos y él básicamente nos va a generar el listado automáticamente de en qué lugar quedaron los gráficos dentro del documento. Obviamente cuando ya tengamos esto y sea más grande el documento, yo puedo dar aquí clic derecho, actualizar campos, actualizar toda la tabla y me queda ya automáticamente mi tabla de gráficos creada sin que yo tenga que estar contando páginas. Ok, espero que haya sido de provecho y cualquier cosa ahí pueden escribir para si tienen dudas. Gracias.